nombre es Esteban y trabajo en una mina de un pequeño pueblo de la sierra. Desde niño escuché las historias del Muki, ese espíritu diminuto que cuida las vetas de oro y plata bajo la tierra. Algunos viejos decían que era bueno si lo tratabas con respeto, pero que si lo engañabas, te haría pagar con algo más valioso que cualquier metal. Yo siempre creí que eran cuentos para asustar a los nuevos. Hasta esa noche. Habíamos terminado la jornada y todos los mineros se habían ido, pero yo me quedé atrás. Ese día, la veta parecía más rica de lo normal y pensé que podía sacar unas cuantas piedras para venderlas por mi cuenta. Apagué las luces principales y avancé con mi linterna, buscando un rincón donde nadie pasara. El aire se sentía pesado, como si la mina respirara conmigo. Mientras llenaba mi bolsa, sentí un golpe seco detrás de mí. No era un derrumbe, ni una piedra cayendo. Era como si algo hubiese pateado la roca. Giré la luz y ahí estaba, una figura pequeña, encorvada, con casco viejo, botas gastadas y un overol sucio. No podía verle la cara del todo, pero sus ojos brillaban como brasas en la oscuridad. Me quedé congelado. No era un minero, no era humano. El Muki me observaba en silencio, como si ya supiera lo que yo estaba haciendo y que no pensaba dejarlo pasar. El Muki no se movió en un buen rato, y yo tampoco. Era como si ese brillo en sus ojos me hubiera clavado al suelo. Luego, con una voz grave y áspera, dijo mi nombre. No entendí cómo podía saberlo, pero en ese instante sentí que no estaba ante un simple espíritu, sino ante algo que llevaba mucho tiempo observándonos a todos. «Esa piedra no es tuya», dijo, señalando con su mano huesuda y cubierta de polvo la bolsa que yo llevaba. Su tamaño no pasaba del 1,5 metros, pero imponía más que cualquier capataz. Su casco estaba abollado, como si hubiera sobrevivido a derrumbes, y de su cinturón colgaban herramientas oxidadas. Lo más extraño era su respiración, un silbido constante, como si inhalara el polvo de la mina con placer. Intenté explicarle que era solo un poco, que nadie lo notaría, pero él inclinó la cabeza y sonrió, revelando dientes negros y afilados. Todo lo que sale de aquí tiene dueño, y siempre hay que pagar la deuda. No entendía a qué se refería. Pensé que quizás me dejaría ir si devolvía el mineral, pero cuando estiré la mano para dejar la bolsa, él se adelantó, la tomó y la arrojó hacia un rincón oscuro. Luego, acercándose tanto que pude oler la humedad de su aliento, dijo: «No es a mí a quien tendrás que devolverlo, es a la mina». Sentí un escalofrío que me heló la espalda. La mina, como si estuviera viva. Esa noche me fui de la mina con el corazón acelerado. No llevé nada conmigo, pero la sensación de que el Muki me seguía, invisible, no se fue en todo el camino de regreso. Al llegar a mi casa, cerré la puerta con llave, pero aún podía escuchar, muy lejos, ese silbido extraño que había acompañado su respiración. Los días siguientes, algo empezó a cambiar. Las herramientas se me resbalaban de las manos. Encontraba mi lámpara apagada en medio de la oscuridad del túnel, y el aire se volvía tan denso que me costaba respirar. Lo peor fue cuando uno de mis compañeros me dijo que me había visto trabajando en la zona prohibida de la mina la noche anterior. Pero yo no había estado allí. Esa misma noche soñé con él. El Muki estaba de pie frente a mi cama, sosteniendo un puñado de piedras brillantes que dejaban caer un polvo dorado. Me las ofrecía, pero cada vez que intentaba tomarlas, se convertían en huesos. Desperté sudando y con un sabor metálico en la boca, como si hubiera respirado mineral toda la noche. A partir de ese día,
Cada vez que entraba en la mina, sentía que el piso se hundía un poco más bajo mis pies, como si quisiera tragarme. Y en lo más profundo de mi mente, una voz repetía: la deuda se paga, aunque sea con sangre. La cuarta noche después de aquel encuentro, me tocó el turno más temido: vigilar la entrada de la galería vieja. Era un pasillo estrecho, con madera podrida sosteniendo el techo, y un silencio tan profundo que podía escuchar el latido de mi corazón. A mitad de la guardia, el aire se volvió helado. Una ráfaga apagó mi lámpara, y antes de que pudiera encenderla, escuché ese silbido familiar resonando detrás de mí. Giré, y en la penumbra vi dos brasas rojas mirándome desde el fondo del pasillo. Llegó el momento, susurró. No sé cómo, pero la oscuridad empezó a moverse, como si la sombra del Muki se hubiera desprendido de su cuerpo y se deslizara por las paredes. Me rodeó y sentí como algo invisible me apretaba el pecho. El olor a tierra húmeda y metal oxidado era tan fuerte que casi me hizo vomitar. La mina quiere lo que es suyo, dijo con una calma aterradora, y tú ya no puedes salir de aquí sin pagar. De pronto, el suelo tembló. Un crujido seco vino desde las vigas y trozos de roca comenzaron a caer. En ese momento entendí que su pago no era oro ni plata, era mi vida. El pasillo se llenó de polvo y piedras cayendo. Tosí, intentando avanzar hacia la salida, pero cada paso se sentía más pesado, como si la mina me estuviera jalando hacia sus entrañas. Entre la nube espesa, las brasas de los ojos del Muki seguían fijas en mí, acercándose sin prisa, como un verdugo seguro de su sentencia. Todo lo que la mina da, la mina lo reclama, susurró, y sentí sus palabras dentro de mi cabeza, no en mis oídos. Tropecé con algo y caí de rodillas. Mis manos tocaron un montón de piedras húmedas y entre ellas un cráneo humano con la mandíbula rota. A mi alrededor empezaron a aparecer más huesos, saliendo de la tierra como si alguien los empujara desde abajo. Comprendí que no era el primero y que no sería el último. El silbido del Muki se mezcló con el rugido de la mina derrumbándose. Vi su silueta acercarse, pequeña pero imponente, hasta que solo quedaba oscuridad. Sentí un golpe seco en la nuca y luego nada. Dicen que desde entonces, en las noches más silenciosas, los mineros escuchan un silbido profundo en la galería vieja. Algunos aseguran haberme visto, con el casco torcido y la mirada perdida, trabajando en la oscuridad. Tal vez sea cierto. Tal vez ahora yo también pertenezca a la mina. Mi nombre es Valeria, y desde pequeña he escuchado historias de las minas abandonadas cerca del pueblo donde nací, en la sierra de Huancavelica. Pero había una en especial, la mina San Sebastián. Decían que había sido cerrada en los años 80, después de que varios mineros desaparecieran sin dejar rastro. Lo curioso era que, a pesar de estar clausurada, muchos juraban escuchar golpes metálicos, risas agudas y el sonido de piedras rodando desde su interior en las noches más frías. Yo crecí entre esas leyendas y aunque me fascinaban, jamás pensé que tendría que entrar allí. Todo cambió cuando mi tío Javier, obsesionado con encontrar una veta olvidada, me pidió que lo acompañara. Decía que conocía a un hombre que había encontrado oro en esas galerías y que, si lo ayudaba a cargarlo, podría pagarme lo suficiente para irme de ese pueblo para siempre. Entramos de madrugada, cuando aún quedaba neblina flotando entre las montañas. La entrada de la mina estaba tapada con maderas podridas y cadenas oxidadas, pero mi tío las cortó con una cizalla como si nada. El aire que salió de ahí era espeso, húmedo
a tierra vieja mezclado con algo metálico, como sangre seca. Encendimos las lámparas y comenzamos a caminar. Las paredes estaban cubiertas de musgo y costras minerales que brillaban con la luz. El silencio era tan pesado que incluso nuestros pasos parecían retumbar demasiado fuerte. Después de unos minutos, empezamos a escuchar un golpeteo rítmico. Tac, tac, tac. No era eco de nosotros, venía más adelante. Mi tío sonrió nervioso y dijo: «Debe ser otro buscador, ojalá no quiera problemas». Pero al doblar un pasillo, no encontramos a nadie, solo un viejo casco minero en el suelo, lleno de arañazos y marcas profundas en las paredes, como si algo con garras hubiera estado escarbando. Seguimos avanzando y el golpeteo se detuvo de golpe, como si supiera que nos acercábamos. Entonces, un ruido distinto comenzó. Un murmullo grave, rápido, como si alguien hablara en un idioma que no entendíamos, mezclado con risas cortas y secas. El sonido rebotaba en las paredes, sin un punto claro de origen. De pronto, una corriente de aire helado apagó la lámpara de mi tío, y solo quedó la mía iluminando un tramo estrecho. Ahí, entre la penumbra, vi algo moverse, una figura pequeña, encorvada, con brazos largos y dedos finos que terminaban en uñas afiladas. Sus ojos, 2 puntos rojos incandescentes, me observaron sin pestañear. No caminaba, parecía deslizarse por el túnel, siempre a la misma distancia de nosotros, como si jugara a guiarnos más adentro. Mi tío, que siempre había presumido de ser valiente, susurró mi nombre y me hizo una seña para retroceder. Pero en ese momento, el túnel detrás de nosotros se sumió en una oscuridad absoluta. Estábamos atrapados. Mi respiración se volvió un sonido demasiado fuerte en ese silencio opresivo, como si cada inhalación fuera un grito que lo llamaba. El Muki, porque ya no tenía duda de que era él, dejó de moverse y se quedó inmóvil, observándonos desde la penumbra. Sus ojos no parpadeaban, pero cambiaban de intensidad, como si ardieran más fuerte cada vez que me miraba directamente. Sentí que quería que lo siguiera, que confiara, y por un momento mi mente se nubló con una idea absurda. ¿Y si realmente hay oro? ¿Y si lo está cuidando para mí? Pero entonces, una risa aguda, más infantil que humana, se filtró por todos los pasillos al mismo tiempo. Mi tío me agarró del brazo y me susurró con una voz que jamás le había escuchado. «No le respondas, no lo mires fijo, solo camina conmigo». Dimos unos pasos hacia atrás, pero el suelo crujió como si estuviéramos sobre madera vieja. Y ahí entendimos que estábamos en una zona que no reconocíamos. Las paredes tenían símbolos grabados con algo oscuro y reseco, y en medio de ese pasillo había un pequeño montón de piedras apiladas en forma de altar, con mechones de cabello y diminutos huesos humanos. Sentí un tirón suave en la mochila y me giré, pero no había nadie. Cuando volví a mirar al frente, el Muki estaba más cerca, apenas a unos metros, su piel grisácea reflejando destellos de la lámpara. Sus manos eran pequeñas, pero las uñas, largas, negras y afiladas como puntas de obsidiana. No parecía querer atacarnos todavía. Parecía estar decidiendo qué hacer con nosotros. Mi tío decidió que no podíamos seguir retrocediendo a ciegas. «Si quiere que lo sigamos, vamos a hacerlo. Pero para salir», dijo, intentando convencerse más a sí mismo que a mí. Caminamos despacio, siempre con la mirada baja, aunque yo sentía que esos ojos rojos perforaban mi nuca. El murmullo volvió, más fuerte, como si ahora estuviera justo detrás de nosotros, mezclado con pasos pequeños que resonaban en todas direcciones. De pronto, la luz de mi lámpara se apagó, dejándonos en una oscuridad total.
Un olor penetrante a tierra mojada y metal oxidado llenó el aire. Sentí un aliento frío en mi oreja y una voz diminuta, pero perfectamente clara, susurró: «Te vi primero». El pánico me hizo correr, sin pensar, chocando con las paredes, raspándome las manos. No sé cómo, pero de repente estábamos fuera, con la luz del amanecer iluminando la entrada de la mina. Mi tío se dejó caer al suelo, jadeando. «Nunca más», murmuró. Cuando volteé hacia la boca de la mina, no vi nada, pero el golpeteo volvió a sonar, lento y constante. Tac, 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 como si estuviera marcando el tiempo y esperándome. Desde ese día, cada vez que duermo, sueño con esos ojos rojos y esa voz, repitiendo una y otra vez: «Te vi primero». Mi nombre es Luciano y crecí escuchando historias que los viejos mineros contaban junto a las fogatas. Historias que uno aprende a no repetir de noche si quiere dormir tranquilo. Siempre pensé que eran exageraciones para asustar a los jóvenes, hasta que una tarde mi curiosidad pudo más que mi sentido común. Era un día caluroso y polvoriento en el pueblo. Había pasado por la cantina para buscar a mi padre, que llevaba horas desaparecido. Al no encontrarlo, decidí seguir un camino de terracería que llevaba a una mina abandonada desde hacía décadas. El viento soplaba con un silbido extraño, como si quisiera advertirme que diera media vuelta, pero lo ignoré. Dentro, el aire estaba pesado, cargado de un olor metálico y húmedo. La luz de mi lámpara revelaba paredes de roca que parecían sudar. Avancé unos metros y encontré algo que me hizo detenerme. En un hueco natural de la pared descansaban varias pepitas de oro, brillando de forma antinatural, como si la luz las buscara. No parecían estar cubiertas de polvo ni desgastadas por el tiempo. Recordé lo que los ancianos solían decir: «Ese oro no es tuyo. Ese oro tiene dueño y no es humano». Me quedé mirándolo, debatiendo si tomar una de esas piedras doradas. Y entonces, desde la oscuridad más profunda del túnel, escuché un golpeteo lento y constante. T-A-C, T-A-C, T-A-C. Algo o alguien sabía que yo estaba ahí. El sonido seguía, rítmico y pausado, como si viniera de muy adentro de la tierra. Intenté convencerme de que era alguna piedra cayendo o el eco de mis propios pasos, pero pronto noté que no coincidía con mis movimientos. Se acercaba y cada golpe era más nítido. Me arrodillé frente al hueco de la pared. Las pepitas de oro parecían vibrar suavemente, como si reaccionaran a ese golpeteo. Alcancé a tocar una con la punta de mis dedos. Estaba tibia, casi viva. En ese momento, una corriente helada me recorrió la espalda. La lámpara titiló y por un instante juraría que el brillo del oro se apagó, como si cerrara los ojos al sentir mi contacto. De pronto, un susurro grave, casi un gruñido, resonó detrás de mí. No eran palabras claras, pero entendí el mensaje. «Vete». Me giré de golpe y mi luz alcanzó a iluminar el final del pasillo. Vacío. Aún así, el aire estaba denso, como si algo invisible bloqueara el camino. No sé por qué no salí corriendo. Algo en mi interior me empujaba a tomar al menos una pepita. Estiré la mano y, apenas la toqué, el golpeteo se convirtió en una carrera frenética que se acercaba a toda velocidad. El túnel entero pareció estremecerse. Polvo y pequeñas piedras cayeron desde el techo, y en medio de ese estruendo sentí que no estaba solo. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi dos destellos rojos en la oscuridad, fijos, inmóviles, observándome como un depredador que ya decidió que su presa no escapará.
Los dos destellos rojos permanecían fijos, sin parpadear, como si supieran que yo ya los había visto. No se movían, hasta que di un paso atrás. Entonces, el golpeteo volvió, pero ahora era irregular, intercalado con un ruido como de uñas rasgando la roca. Sentí que algo se deslizaba por las paredes del túnel, siguiéndome en la penumbra. Mi respiración era tan fuerte que casi opacaba el silencio entre los ruidos. Me aferré a la lámpara, enfocando el haz de luz en la oscuridad, y ahí lo vi. Una figura pequeña y encorvada, de piel grisácea cubierta de polvo y tierra, con un cabello enmarañado y largo que le caía hasta la espalda. Sus brazos eran desproporcionadamente largos y sus manos, huesudas, terminaban en garras negras y afiladas. La boca se curvaba en una sonrisa torcida que no parecía humana, mostrando dientes irregulares y filosos, como si estuvieran hechos para roer hueso. El Muki no caminaba, avanzaba a saltos cortos y rápidos, como un animal. En cada salto, las luces rojas de sus ojos parecían encenderse más. Me habló, pero no con palabras que yo conociera. Era un gruñido grave, cargado de enojo. No necesitaba entender el idioma. Su tono dejaba claro que yo había cruzado un límite. Instintivamente metí la mano en el hueco y agarré una pepita. En el mismo instante en que la sostuve, un dolor agudo me atravesó la cabeza, como si alguien me apretara el cráneo desde dentro. Las paredes de la mina parecieron cerrarse a mi alrededor y el aire se volvió tan pesado que cada respiro quemaba en mis pulmones. El Muki se detuvo a escasos metros, ladeó la cabeza como un animal curioso y sonrió más. Su sombra se alargó, envolviéndome hasta cubrir la poca luz que quedaba. El Muki comenzó a rodearme lentamente, sin apartar esos ojos rojos de mí. Su respiración era corta y áspera, como si cada inhalación raspara su garganta. Yo retrocedía, intentando no tropezar, pero el suelo estaba lleno de piedras sueltas y raíces secas que se enredaban en mis botas. El oro en mi mano ardía como si estuviera al rojo vivo, y su peso parecía aumentar con cada segundo. De pronto, el Muki se lanzó hacia mí con una velocidad imposible. Su rostro quedó tan cerca que pude oler su aliento. Una mezcla repugnante de tierra húmeda, sangre seca y metal. Sus garras se cerraron alrededor de mi muñeca y un dolor punzante me obligó a soltar la pepita, que cayó rodando por el suelo hasta perderse en la oscuridad. El golpeteo volvió, pero esta vez no venía de lejos. Retumbaba en mi pecho, como si fuera mi propio corazón. La criatura acercó su boca a mi oído y susurró algo que, esta vez, sí entendí. Lo que es mío, sigue siendo mío. Al soltarme, todo se volvió un caos. La lámpara se apagó y la mina entera pareció temblar, como si algo gigantesco se moviera bajo nuestros pies. Corrí a ciegas, sintiendo cómo la oscuridad me perseguía, cómo el aire helado me cortaba la piel. No sé cuánto tiempo estuve huyendo, pero de pronto vi la luz grisácea de la salida. Me lancé hacia ella y caí de rodillas en la tierra seca, jadeando, con las manos cubiertas de polvo y sangre. Cuando me atreví a mirar atrás, el túnel estaba silencioso y vacío, pero justo antes de apartar la vista, vi como algo pequeño, gris y encorvado se inclinaba. Recogía la pepita que yo había tomado y desaparecía en la negrura. Desde ese día, nunca más regresé a la mina, pero algunas noches, mientras duermo, escucho ese golpeteo lejano y constante. Tac, tac, tac. Y sé que, de alguna forma, el Muki todavía me vigila.